Como las competencias, el autor de lo que les va a preguntar, identifiquen al virus productor de COVID-19, su estructura y cómo es su replicación, describan el mecanismo de transmisión y el cuadro clínico con las diferentes etapas que este programa presenta. Luego, las técnicas de laboratorio solicitar, de acuerdo a la etapa de la enfermedad, identificar los informes de laboratorio. Y eso sería interpretar los informes de laboratorio y los casos clínicos. A ver, de este tema, chicos, hay, como es reciente, se podría decir, cada vez salen actualizaciones, o sea, pueden haber diferentes interpretaciones de cómo es el manejo, de cómo sería el diagnóstico y cómo sería el tratamiento. Porque si se acuerdan, el COVID-19 sufre varias mutaciones, tiene varias cepas. Entonces, en este año 2025 creo que salieron 2 cepas que están. Es cuestión de, cuando hablamos de coronavirus, de ir actualizándose sobre la cepa, porque no es la cepa original que causó la pandemia en el año 2019. Esa cepa ya fue mutada y todo fue gracias a que empezaron con medicamentos, con antivirales específicos para COVID, con las vacunas que se van aplicando. Entonces el virus fue mutando y cambiando. Ahora ya no es tan mortal. Si leyeron un poquito, si la autora les explicó, la mortalidad de este virus no es grande. Creo que es de 4% o 3%. Pero lo que sí llegó a, digamos, acá en Bolivia creo que llegó a ser del 6 a 7% de la mortalidad. O sea, lo que llegaba a la muerte en sí no era el virus, sino las complicaciones que el virus producía. Porque si, a ver, si yo llevo un poco de historia, cuando estaban en pandemia, este virus no es nuevo, o sea, este virus ya había, hay varios tipos de coronavirus. O sea, la doctora menciona igual que ya había una epidemia que era del SARS-CoV, luego del MERS-CoV. O sea, son virus de la familia coronavirus que producieron epidemias. Pero luego ya un poquito de historia en China, en Wuhan, hubo una mutación, digamos, del virus, no se sabe por qué. Pero lo que sí se dice es que es una zoonosis. ¿Qué quiere decir que es zoonosis? De animal a persona. Que fue del animal a la persona. Y digamos que igual el animal se piensa que fue por un gato, por un murciélago. Entonces, tampoco no se sabe claro bien el origen de este virus. A ver, este tema tampoco es largo, es corto, precisamente por eso, porque cada vez siguen saliendo actualizaciones de cómo manejarlo. A ver, el coronavirus es una extensa familia de virus, o sea, la familia de coronavirus. Puede infectar tanto animales como humanos, entonces suena zoonosis. Causan cuadros respiratorios que pueden ir desde el resfriado común hasta una enfermedad grave. O sea, el cuadro del coronavirus puede ser tanto asintomático, puede ser sintomático, puede llegar a tener complicaciones. En Bolivia era el 70% a 60% que pasaba por un cuadro asintomático. Creo que la mayoría pasó por el COVID en esa época. Entonces, a mí tampoco no me dio COVID, pero A mí sí. varias sí pasaron por el COVID. Capaz más sintomático. Capaz puede ser, si se hicieron exámenes así también. Entonces, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa, eso no se olvide, infecciosa, causada por el coronavirus. Se ha descubierto más recientemente el SARS-CoV-2. Se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en China. Entonces, esta es la forma del coronavirus, una forma de corona, la estructura. Y como ven ahí en la imagen, tiene proteínas. Para que se actúe de la proteína es MES. Tiene una proteína de una proteína spike, que es súper importante que se acuerden de esa proteína spike. Una proteína E y una proteína N igual que N. ¿Hay una hoja? ¿Me regala una hoja? No creo que esa. Ya.
Aquí está de las proteínas Proteína es o de las glicoproteínas que presentan. La Pensé que estaba pidiendo por nada. es una pequeña proteína implicada en varios procesos del ciclo viral, o sea que va a participar en la replicación viral. Igual no se olviden que es un virus de ARN. Después, si hablamos de la proteína M, es la proteína de membrana. Luego la glicoproteína de espiga o de spike, que es el receptor para unirse a las células del cuando infectan. Y las células van a ser los EK2. ¿Qué quiere decir EK2? Si fuera la clase de la doctora ayer. ¿Qué es EK2? Ya a ver, son las células receptoras de este virus, del coronavirus. Donde infecta las células EK2. ¿Pero qué significa EK2? Lo vieron en otro tema, fisiología. Enzima convertidora de qué? De angiotensina. Eso no se olvide, enzima convertidora de angiotensina. A ver, esa parte de enzima convertidora de angiotensina, ¿en qué parte más ven angiotensina? Sistema de angiotensina convertidora. ¿Para qué sirve ese sistema? para regular la presión arterial. Ya, para regular la presión arterial. Es un mecanismo de acción corta, tardía, es a corto plazo. Entonces, entender que si este virus va a ir a esta célula, van a haber muchas interacciones en el cuerpo. Ya solo entender que esté esa parte. Sabiendo que el receptor son las células EK2. Es lo que te recuerdo ahora. ¿Cuáles son las células receptoras EK2? ¿Qué glicoproteína es importante? De espiga, es una coproteína spike, que es la que va a ayudar a adherirse a estas células EK2. No se olviden, la glicoproteína más importante es la de spike o la espiga. Ahora, ¿por qué hace igual referencia a esta glicoproteína de spike? Porque es la que va a cambiar a la hora de que el virus muta. Entonces, gracias a que esta proteína o esta glicoproteína cambia, han aparecido varias cepas. A ver, si se acuerdan de las cepas, sería la delta, la alfa, la omicron. Hoy en día salieron ya submutaciones de la omicron. Digamos, hasta 2025 hay una cepa que se llama Stratus o de Frankenstein, creo que igual que dicen. Hay varias, son con numeritos ya la mutación. La que me acuerdo es la de Stratus, una mutación que se llama Stratus. ¿Para qué sirve la EK2? Es del sistema renal intestinal, convierte la angiotensina 1 en la angiotensina 2. Eso sería la EK1. O sea, la EK2 igual a la angiotensina. Después, ya saben las funciones de la angiotensina, de la aldosterona. Tienen que acordarse. ¿Para qué sirve la angiotensina? ¿Cuál es el efecto de la angiotensina? ¿Cuál es el efecto de la angiotensina? Vasoconstricción, muy bien. ¿Cuál es el efecto de la aldosterona? Reabsorción del sodio y agua y excreción de potasio. Bien, eso no se olvide. La aldosterona absorbe el sodio y excreta potasio. Y la angiotensina es en todo lado que hay angiotensina, acuérdense que es un potente vasoconstrictor. Entonces siempre acuérdense. Esa sería la parte de angiotensina de EK2. Eso no les va a preguntar a la doctora, pero tienen que saberlo. Aquí está el SAT, cómo se realiza la replicación viral. Le decimos la célula receptora es la EK2, tiene afinidad por EK2. Entonces dice la unión de la proteína S con el receptor EK2. La proteína es glicoproteína, spike o espiga. Luego se va a liberar el ARN del virus dentro de la célula. El ARN se dirige a los ribosomas que lo producen y sintetizan proteínas virales. El ARN es replicado por las proteínas virales. Se ensambla el nuevo virus
con el material sintetizado. Luego los virus producidos por una sola célula se propagan para comenzar un nuevo ciclo de infección. Entonces, eso no es lo importante. ¿Cuál es el receptor en el cuerpo humano? Que serían los receptores ECA2 y del virus, la glicoproteína spike o de espiga. Ahora, hablar de las manifestaciones clínicas, hay que entrar primero a cuáles son las etapas del coronavirus. ¿Cuáles son las etapas del coronavirus? Ya fase pulmonar después. ¿Cuál? Infección temprana. Fase viral. Fase viral después. La pulmonar, inflación o coagulación. Inflamatoria. Tiene inflamatoria, esta es la inflamatoria. Entonces, tiene tres fases. Yo lo conocía como periodo asintomático, pulmonar y inflamatorio. Pero si la autora ya explicó estas fases, pues esas tienen que responder. A ver, ¿por qué se hace mucho hincapié en los síntomas? Hay que saber igual los periodos de incubación. ¿Cuál es el periodo de incubación del virus? ¿De cuántos días puede presentar síntomas el paciente? A partir de De 7 a 21. 14 días. 7 a 14 días. El periodo de incubación. Eso tienen que saber. Porque saber esta parte de incubación va a poder ayudarles a clasificar a sus pacientes enfermos o con sospecha de infección. Ahora, en los síntomas, presenta síntomas comunes de cualquier resfrío: fiebre, tos y dolor de garganta. Puede presentar casos graves, obviamente, que ya sería la fiebre alta, dificultad respiratoria y neumonía. Esa parte de dificultad respiratoria y neumonía tienen que aprendérsela bien. Ahora, si ven ahí los síntomas, son los comunes: tos, fatiga, secreción, congestión nasal, puede presentar diarrea, dolores de cuerpo, dolor de garganta, dolor de cabeza. Entonces, si no se acuerdan de los síntomas, se pueden hacer un resfrío común. Los síntomas generales de toda enfermedad, eso va a presentar el COVID. Ahora, obviamente va a tener síntomas por signos característicos, que sería la pérdida del olfato y la pérdida de gusto. ¿Cómo se conoce la pérdida del olfato? Anosmia. ¿Y la pérdida de gusto? ¿Más fuerte? Acroducia. Entonces, son los términos que utilizan. Igual, si el paciente tiene anosmia, el paciente no siente olores. Y la acroducia no siente sabores. Entonces, tomen en cuenta eso. A los síntomas generales, agréguenles que el paciente puede perder el olfato o puede perder el gusto. Ahora, como no todos los pacientes son iguales, no todos van a presentar los mismos síntomas. Unos pacientes sí pueden sentir olores, otros pacientes no pueden sentir olores. Ahora, la característica que se hablaba, digamos, en ese tiempo, en el 2019, era común que el paciente pierda los olores y los sabores. Era común, digamos, cuando llegaban al centro de salud, que el paciente no sentía olores, pero tampoco sentía sabores. Aparte del resfrío común que presentaba. Por aquí están las fases de la enfermedad, pueden ser. Eso la autora les pregunta si una infección inicial, una fase pulmonar y una fase inflamatoria. Acuérdense eso. Los síntomas clínicos en la fase viral va a haber fiebre, tos seca, diarrea, cefalea. En el estadio pulmonar va a haber disnea y hipoxia. ¿Qué quiere decir disnea? Dificultad para respirar. ¿Qué es hipoxia? Ausencia de oxígeno. Ausencia de tejidos. ¿Hipoxemia qué es? La sangre. Entonces, acuérdense de esos dos términos y diferenciar. No es lo mismo hipoxia con hipoxemia. A ver, dice en la fase pulmonar, la fase pulmonar va a presentar síntomas respiratorios. Es
principalmente disnea, hipoxia. Puede que sí, puede que no presente estos síntomas, o sea, no es obligatorio que presente. Luego en la fase inflamatoria ya viene el síndrome de respiratorio agudo en el adulto y vendría a ser lo que puede ser un shock o una insuficiencia cardíaca. Ahora aquí te menciona igual la terapia que se usaba, acuérdense del remdesivir. Luego también se usaba cloroquina, hidroxicloroquina, transfusiones de plasma. En ese tiempo era común que veía que las personas vendían su plasma. Era carísimo en ese tiempo el plasma porque se creía que ayudaba a la recuperación del paciente. Después también se usaban corticoides, dexametasona, ¿se acuerdan? Y ivermectina, igual había varias personas que tomaban ivermectina para evitar. Ivermectina es un antiparasitario, pero sí. No se ha comprobado que realmente haya funcionado la ivermectina, pero más era como que fortalecía el sistema inmune según algunas bibliografías, y por eso la gente tomaba. Igual la vitamina C, se acuerdan que tomaba mucho vitamina C y magnesio. Entonces, como ha sido una pandemia, la gente ha entrado con miedo y tomaba todo lo que se le decía que era bueno. Tomaban ivermectina, tomaban vitamina C, Yo también me reí la fe. magnesio. O sea, no sé cómo haya sido acá, pero de donde yo soy ya la gente exageraba, tomaba mates. Ay, yo sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que eso era exageración? En Estados Unidos creo que tomaron dióxido de cloro. ¿Qué? Entonces, se hacían cosas raras en ese tiempo. O sea, la gente creía que todo le iba a ayudar a igual se tomaba ácido acicólico, la aspirina, porque se creía que evitaba era un anticoagulante que evitaba que se coagule. Eso igual era, pero varias personas igual llegaban intoxicadas con ácido acicólico. O la Dexa, o sea, era un antiinflamatorio. Porque antes igual en ese tiempo no había el antiviral. O sea, después de varios meses recién salió el remdesivir. Pero ahorita no está acá. Ahora, igual acá en esta parte estados de saturación de oxígeno según la altura. A ver, ¿por qué se menciona esta parte de saturación? Porque como va a haber una insuficiencia respiratoria, el paciente no va a saturar bien. Esa es la cantidad de oxígeno. Entonces igual era normal que las personas se compren su oxímetro. Entonces igual se hizo negocio de eso. Harto oxígeno. Hasta oxígeno. Entonces ahí está para que, ¿cómo se clasifica? Igual la hipoxia, leve, moderada y severa. Igual los porcentajes va a depender de la altura, digamos, en las ciudades altas ya van a saturar menos, acá van a saturar más porque es más bajo, no tiene tanta altura. Entonces eso para que lo conozcan, leve, moderada y severa. Entonces, en el caso de COVID, que produce una insuficiencia respiratoria, igual se hablaba de leve, moderada y severa. Antes de... Porque el COVID podría ser leve, podría ser moderado, podría ser severo. Ahora, el diagnóstico. Ahora, el diagnóstico antes, como en ese tiempo era pandemia, se acabaron las pruebas rápidas, no hacían PCR, no hacían serología, era más un diagnóstico clínico. Y lo que se recomendaba al paciente es que si está en contacto con una persona con COVID, tiene que esperar de 7 a 14 días para ver si presenta síntomas. Y ese es el periodo de incubación. Si se presentaba síntomas, caso sospechoso de COVID, y ya se tenía que confirmar. Ahora aquí hay las pruebas rápidas y la PCR. ¿Cuándo se hace una PCR? Ya la PCR detecta antígenos, amplifica, digamos, el ARN molecular, pero en la primera etapa, en la segunda etapa o en la tercera etapa. La primera. O sea, antes de los 7 días o después de los 7 días. Antes de los 7 días, eso acuérdense siempre. La doctora pregunta mucho, no solo con COVID, puede preguntarles con dengue, con VIH, acuérdense.
darle con rabia. Ese es el nexo epidemiológico, o sea, la relación que se tuvo con un paciente con COVID. Entonces, que hayas tenido contacto con un paciente de COVID ya técnicamente te sentenciaba. En ese tiempo era así, porque en ese tiempo no había tanto diagnóstico, o sea, lo que se usaba era pruebas rápidas. Era carísimo igual la prueba rápida, cobraba 500 bolivianos una prueba rápida. O la PCR, bueno. Todo era caro, e incluso otras personas usaban como método diagnóstico la radiografía. O sea, era harto el miedo que tenía la gente a la desesperación por saber si tenían COVID o no. Pero como no sabían, digamos, las etapas, que se una radiografía no les servía de nada. Que se una ELISA tampoco les servía de nada. Lo que necesitaban era, digamos, al principio de la enfermedad, una PCR o una prueba rápida de screening. Que ya saben cómo funciona eso, la prueba la prueba de embarazo, que es similar. Entonces te dicen los pacientes que necesitan información, a ver, los grupos prioritarios. Acá se habla de grupos prioritarios, los pacientes que necesitan internación y los sintomáticos que no requieren internación pero pertenecen a grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Enfermedades de base. Adultos mayores y enfermedades de base. ¿Qué enfermedades de base? Diabetes. Diabetes, ¿qué más? Hipertensión. Hipertensión arterial y tuberculosis. Tuberculosis no es una enfermedad de base. Diabetes, VIH. Luego los factores ahí de riesgo podría entrar igual los niños pequeños o las embarazadas. Podría. Acá está este cuadro que te explica bien las etapas y cómo va aumentando la carga viral. Y la prueba rápida que Y te dice el ARN, los anticuerpos IgM y anticuerpos IgG. A ver si se fijan, en línea verde, desde aquel día está aumentando los anticuerpos IgM. A partir del séptimo día. Entonces, no se olviden, ¿qué piden antes de los 7 días? Después de los 7 días, ELISA. Ahora, si la autora le pregunta, ¿por qué piden ELISA después de los 7 días? Porque recién se están formando los anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? IgG. Y ahí después va a aparecer los anticuerpos IgG. Hay un cuadrito donde vamos a ver lo mismo que en hepatitis. antes PCR, ¿no? Si es positivo, si es negativo, si tiene periodo de ventana, todo eso. Eso lo vamos a ver más tarde. Ahora, igual ahí te dice el ARN del SARS-CoV-2 y el antígeno. Se empieza a agregar desde el día 0, hay un estadio asintomático, luego ya puede presentar síntomas el paciente, o sea, es lo mismo que toda la enfermedad. Luego va a haber un aumento de la carga viral y a menudo que vaya el paciente recuperando va a haber una disminución de la carga viral. Disminuye la carga viral y al mismo tiempo, digamos, van a ir subiendo los anticuerpos. O sea, todo tiene relación con eso. Eso sería lo más importante. Igual la IgG permanece en la sangre y proporciona inmunidad a largo plazo. La IgG nos significa que está con una enfermedad. ¿Qué significa SARS? Síndrome respiratorio agudo severo, eso tampoco no se olvida. SARS. Tienen que saber qué es el SARS. Recuerdo que el año pasado yo hice una pregunta en ¿qué significa SARS? Y lo que me respondieron esos estudiantes. Me respondieron estafilococcus aureus resistente. Que no se pongan nerviosos. Si yo les pregunto qué es SARS, tienen que explicar por favor. Pongo P si nunca preguntas. Recién añadió materia. Mentira. Hace una lista de qué va a preguntar. A ver, luego los alimentos que le iba a leer. Dijo que la IgG
O sea, 6 meses, creo, 3 meses. La cosa es que se puede infectar porque el virus va mutando, no es el mismo virus. Por eso te puede dar COVID otra vez. Han salido varias cepas. Puede que haya pasado el COVID con el virus original, pero luego salen las cepas, puede ser de las cepas. ¿Cómo se llaman las mutaciones? Tenemos mutaciones mayores y mutaciones menores. ¿Cómo se llaman esas mutaciones? ¿Cómo se llaman las mutaciones? Tenemos mayores y menores. ¿Cómo se llaman las mayores? ¿Cómo se llaman las mayores? ¿Cómo? No, ¿quién tiene que saberlo? ¿Cómo? Mutaciones. Mutaciones mayores. ¿Cómo se pone? Mutaciones alfa. Mutaciones mayores o menores, acuérdense. Ya avanzamos esto. Y así les puedo preguntar esta parte igual. Mutaciones mayores. Sí, o DIF. ¿Cuál es? Ajá. El chip es mayor y el drift es menor. Sí, mayor y DIF menor. En ¿Qué hepatitis. producen las mutaciones mayores? Mayor tiempo. La pandemia. Pandemia. Epidemia. Epidemias. ¿Qué es una pandemia? Que una enfermedad que afecta a nivel global. ¿Qué es epidemia? Es una El incremento de casos. Ajá, el incremento del número de casos. Aumenta el número de casos más de lo esperado. Más de lo esperado. Acuérdense. Ay, ay, ay. Tienen que ir repasando. La otra igual pregunta esa parte de mutaciones mayores y mutaciones menores. Las menores cuáles eran. El drift. Mayor chip. Ahora, a ver cómo el COVID tiene una etapa inflamatoria, que es a nivel general. Hace mención a inflamatorios naturales, como cúrcuma, el ajo, jengibre, las semillas de vino, pimienta de cayena, la piña, no sé qué se hace. Pero a lo que yo leí, lo que sí se ha comprobado de efectos antiinflamatorios sería el ajo y el jengibre. Falta la cebolla. Ahí la cebolla, pero esta es la razón por qué tomar alimentos con antioxidantes. Previene el riesgo de enfermedades degenerativas y cardíacas. Prevenir la inflamación, mejora el sistema inmune, promover el cuidado de la vista y el cuidado de la piel, favorecer la velocidad. Ahora, ¿por qué se hace hincapié en esto? Porque si ven la opción número 2 y 3, era prevenir la inflamación y mejorar el sistema inmune. Ahí tienen vitamina C. Mejor el sistema inmune. A ver, hablar de las vitaminas es complejo. Porque si dividen las vitaminas hay gliposolubles e hidrosolubles. ¿Cuáles son las gliposolubles? Donde quiera que vaya. Yo quiero perder. ¿La cual? La B, D y la E. ¿Y la última cuál era? La K, la D, acuérdense, la D. Y las vitaminas hidrosolubles, complejo B y ¿cuál? Vitamina C, hidrosoluble. ¿Qué más dijo? Eso de manera general. A ver, repítame. Yo no sé Ahora nada. está la PC. Acuérdense, es amplificación molecular. Para detectar antígeno o el fenómeno del virus. Dice, fíjense que detectan pedazos del virus, no necesariamente partículas virales activas infectantes. Este es el test de elección y debe ser realizado en los pacientes prioritarios siempre que esté disponible. O sea, en las primeras etapas es antes de los 7 días. A ver, acá tenemos esta parte de serología. Importante que sepa porque eso sí le pregunta a la doctora. A ver, tenemos la PCR y tenemos la ELISA. ELISA, anticuerpos. Y tenemos anticuerpos IgM y IgG. Todos ahí están claros.
Bien. Ahora, según vayan saliendo los resultados, hay que tener distintas interpretaciones. Si el paciente solo tiene la PCR positiva y anticuerpos negativos, está en una fase presintomática. Acuérdense, PCR positiva. ¿Qué quiere decir? Solo la PCR y los anticuerpos están negativos. Que todavía hay antígeno, pero no hay anticuerpos. Aquí hay antígeno, pero no hay anticuerpos. ¿Pero qué más? ¿En qué etapa de la enfermedad está? En la primera etapa, o sea, está en los primeros días. Acuérdense. Ahora, si la PCR es positiva y puede que salga positivo IgM o la IgG, está en una fase igual inicial aproximada 1 a 7 días. Puede que sí aparezcan los anticuerpos, puede que no. ¿Cómo? O sea, a veces detectan anticuerpos y a veces no detectan anticuerpos. O sea, puede aparecer o no puede aparecer. Si es que apareciera, digamos, en un periodo aproximado de los 7 días, está en una fase inicial. Porque si saben, los anticuerpos tienen que aparecer después de los 7 días. En teoría, los anticuerpos aparecen después de los 7 días. Entonces, una persona va antes de los 7 días, o sea, se analiza, le da la PCR positiva y digamos que le da IgM positivo. Entonces, ¿cómo sería la interpretación? Es que sigue en una fase inicial. O sea, puede aparecer o no. Ahora, la serología ya vendría a ser la PCR, que puede dar negativa y positiva. Y la IgM ya está positivo. Cuando solo te da positivo, quiere decir que está en la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? Pulmonar, puede ser. Ahora se dice, la PCR puede ser negativa o puede ser positiva, pero los anticuerpos son positivos. Sería la tercera fase, mayor a 15 días. La tercera fase es la inflamatoria. Ahora es lo mismo acá, la PCR negativa, IgM podría darte positiva, podría darte negativa, pero la IgG te dé positiva, quiere decir una infección pasada. Acuérdense de eso. Lo que te dice acá es útil para detectar si tuvieron COVID previamente o el caso de COVID actual. O sea, lo que nos va a ayudar mucho es la PCR y los anticuerpos. Acuérdense de IgG. Si solo aparece IgG, ya es enfermedad pasada. Si aparece IgM y PCR positivo, está en la segunda fase o en la tercera fase. Ahí aparecen con 2 signos de más. Luego dice, no se recomienda tomar decisiones con respecto al del tratamiento ni hacer diagnóstico de manera aislada por la cirugía. A ver, esta parte habla de cómo era el manejo con los pacientes de COVID. Si saben, cuando se sospechaba de un paciente de COVID, lo primero que se hacía era aislar, ponerlo en cuarentena, hasta que presente síntomas, no. Porque como el COVID algunos pacientes eran asintomáticos, era fácil el contagio. O sea, la persona no sabía que estaba enferma y salía, digamos. Entonces, lo primero es, se tiene que tomar medidas y lo primero sería el aislamiento. Después ya se hacen los exámenes de laboratorio. Ahí ahora, depende de los exámenes, ya se puede dar un diagnóstico si es positivo o negativo. Aquí están estos test rápidos: inmunocromatografía coloidal, por las pruebas de screen, los test rápidos. Y la otra test que detecta antígenos. Dice, estos test no están variados para uso fuera de los ensayos clínicos porque no están estandarizados. Detectan proteínas virales. ¿Cuáles son las proteínas virales del virus? Proteína de spike. M, N y S. Acuérdense. N. Ahora, test que detectan anticuerpos. Al igual que la cirugía precisa, se utiliza para a partir del día 10. Dependiendo del kit, pueden detectar anticuerpos. Pero son los test para apreciar lo que se usaba. M y eso. M, E y N. No, eso. Para detectar anticuerpos. M, E y S. N. N. M-E-N. Men. Me Así, cobre. men. Ah, ya.
¿Qué era? Hay Proteínas. test que detectan antígenos y test que van a detectar anticuerpos. Pero ambas son pruebas rápidas. Ahora, acá de las vacunas, igual es importante que conozcan cuál ha sido la primera vacuna que apareció. La Sputnik. Y es de vector viral, el tipo de vector viral, dos dosis y cómo se tiene que relacionar entre la Sputnik, la primera vacuna. Luego apareció la Sinopharm, creo que está acá. Era la China, si se acuerdan. Sí. Tres De dosis. esta Sinovac, La Sinopharm, no está acá. pero Pero esos son todo el tipo de los tipos de vacunas que hay. Creo que ahora los que utiliza es la Pfizer, creo que es la Pfizer, la vacuna de refuerzo, o la Era la más barata en la AstraZeneca. hablando de la AstraZeneca era la que no Son me de ese, no sé si era la AstraZeneca o era la rusa. rusa. A mí se me hicieron la Sputnik. la Pfizer. Sí, la Pfizer. Eso no sé, de eso les dijo la doctora, ¿qué vacunas se usan? ¿Cuál Eh, ¿Cuál sería la Pfizer y cuál más? La Moderna. Ya es. Son vacunas La estadounidenses. Pfizer, la Sinovac. Entonces, igual acuérdense cuántas vacunas hay. A veces la doctora pregunta cómo se almacena y cuáles son las dosis. Y eso aprenden enseguida. Eso a veces pregunta en examen. ¿Cuántas dosis tiene esa vacuna? ¿Cómo se almacena? Solo vi que preguntó todo eso, pero sí hay muchas. Que lo Luego aquí está otro cuadrito para que lo comparen. Las dosis, la mayoría es 2. La Johnson y Johnson es 1. Luego la concentración, la eficacia. Hay una que la Sinopharm porque se empezó a vacunar a partir de los 18 años. Porque antes, cuando llegó la Sputnik, estaba indicada solo para personal de salud. se ponían cuatro como personas mayores. Entonces, a ver, igual la No veníamos hasta eficacia, la máxima 3. 95% es 95% la Moderna y la Pfizer. 95%. Luego las demás ya son menos. Si ven a Sinopharm, 79, 87%. La Sputnik, ¿Qué hago? 92%. La Sinovac tenía mayor O sea, yo no me vacuné. Ay, no, no, ya acabamos. Ay, me vomitando de risa. fuerte es Erika. Conté todo lo que avanzábamos. Sí, con la doctora, que sospechemos siempre de eso. A la siguiente se te rascaba a hacer una de Siempre es COVID. El fenómeno del virus está formado por una sola cadena ante la de duda. ARN. Eso acuérdense. Porque si saben, hay dos tipos de virus. Los que son ARN y los que son ADN. Entonces, acuérdense, el COVID es ARN. Ahora, ¿qué virus de ADN conocen? Virus de la hepatitis B. No se olviden eso. No, eso es fácil. El caso de la gripa. Sí, creo que sí. A ver, Sí, por la ¿cuándo otra se ya te toma por primera mencionaba. vez? Pasa lo mismo. De 1 de diciembre de 2019. Yo tengo 12 de noviembre. 2 de noviembre de 2019. Sí. Que fueron por esas fechas, a finales de 2019. Yo lo conocí en el 2020. En la primera hora. Y nosotros en noviembre de 2019 estábamos peleando contra Evo. Bueno, ese es el 31 de diciembre. Se lo dijo la doctora en la casa. Mentira, A ver. Ay, me caí gorda. Valeria Luciano. La tercera Se pregunta. inventó esa fecha, ¿cómo
pues el último día. Nada que ver, estaba loca. El último día. Oye, ¿verdad? Sí lo que ver. Porque decía, se reportaron casos de neumonía desconectada. El periodo de incubación, es decir, el tiempo que transcurre desde una persona se infecta por el virus hasta que presenta síntomas. En general es un promedio de 12 días. Hay una parte que me olvidé de explicar, chicos, al momento del diagnóstico por serología hay el periodo de ventana. ¿Qué es el periodo de ventana? No había el periodo en que nos parece. Hay una persona. El periodo donde no hay anticuerpos. El periodo de ventana es el periodo donde no se detectan anticuerpos. Tampoco antígeno, ¿no? ¿O sí? Es un promedio de 12. O sea, el periodo de ventana Se contradice la otra cosa. Sí, la verdad. No se identifican los anticuerpos tampoco el antígeno, ¿no? Periodo de incubación entre 7 a 14. Ya vamos a hacer anticuerpos. Eso puede ser. Pero igual no sé. La doctora pregunta igual, ¿qué es el periodo de ventana? Si llega y le pregunta, ¿qué es el periodo de ventana? ¿Qué es el periodo de ventana? Puede dar falso, Negativo. falso negativo. Puede ser. Céspedes, Chucky, Marisol. La cuarta pregunta. Ahí sería ponerle 10 ya. Y ahí dificultad respiratoria. Serían las complicaciones. Él también tiene 12 de hoy, ¿ves? Neumonía y dificultad respiratoria. Pueden ser. ¿Qué estás avanzando? Para el caso clínico 1. ¿Cuál es fuerte? No, hombre, muy largo. Daniel Fernández. El caso clínico fuerte. Estos serán los portasuarios. Había una zona urbana con alta tasa de transmisión de COVID-19. En las últimas semanas, varios miembros de su familia han presentado síntomas compatibles con la enfermedad. Ella no ha sido vacunada contra el COVID-19 debido a preocupación. ¿Qué es lo que llama la atención primero? Pérdida del gusto. Ya, por la pérdida del gusto y los La epidemiología. La epidemiología ya empieza diciéndote que tiene varios miembros. Tiene de su clínica, familia ya tiene todo. presentados los síntomas compatibles con Que no COVID. moleste. Ya de eso, con esta parte ya se está dando casi un diagnóstico. La paciente puede tener COVID. Y ahora, como te menciona exámenes de laboratorio, exámenes complementarios, te dijo que la prueba de PCR para SARS-CoV salió positiva. Pero si seguimos leyendo el caso clínico y te da presenta fiebre, tos seca, dificultad para respirar y fatiga extrema, ¿en qué etapa de la enfermedad estaría? COVID. Severo. ¿La primera, la segunda o tercera? Segunda, ¿por qué? Ella presenta dificultad para respirar, ella presenta disnea. Entonces, la segunda etapa, ¿cuál es la segunda etapa? Pulmonar. Pulmonar. Vamos a ver. De la primera. Sería la primera etapa. O sea, clínicamente por la presencia de Pérdida esa pérdida de sentido del olfato y del gusto, sí, le daría indicio que es COVID. Pero como no todos los pacientes presentan eso sí. este olfato, digamos, o pérdida de gusto, Ya lo presenté. no ayudaría. Porque si saben, digamos, cuando hablas de un resfrío hay congestión nasal. Pero puede Y al hablar de congestión nasal, puede haber pérdida del olfato igual, hablando de un resfrío común. Te meto en las O cualquier enfermedad febril, puede haber pérdida del olfato. Porque digamos es distinto el patogenia que hay en el COVID. ¿Por qué se pierde el olfato? Aquí hay un resfrío general. Digamos. En un resfrío general, resfrío, gripe, puede que pierda el olfato porque hay una congestión nasal.
hay mayor secreción, hay una menorrea, entonces podría perderse el olfato. Y ya en el COVID es distinto la patogenia. Es, a ver, tiene que ver. Esa parte no me acuerdo, así que la revisa. Pero es distinto. ¿Por qué pierde el sentido del gusto y del olfato? Eso lo revisan, pregunta de examen. Ya. Ahora luego te dice, presenta taquicardia. No afectará los nervios. Algo con eso de los nervios, pero no me acuerdo bien qué parte. Esa parte no me acuerdo, pero es por los nervios, para que se guíen. Es porque estaría. Ya, taquicardia, ¿cuál es el valor normal de la frecuencia cardíaca? 60, 100, la saturación de oxígeno, ¿cuál es el normal? ¿De 90 a qué? 95, 100. Va a depender de a qué altura estemos. Ya, y luego la prueba PCR. A ver, Lisbeth Clarina. Lisbeth. ¿Está? La pregunta 1. La lee y la responde. Ahí. ¿Cuál? B. Sería COVID-19. Podría ser neumonía bacteriana, podría ser influenza, bronquitis crónica. La respuesta correcta es Influenza. A ver, en este caso, ¿por qué podría ser neumonía? Por la complicación. Por el filtrado que se dio en la radiografía. Es específico eso. No tengo ni idea, pero a ver, es ahorita es una infiltración severa, no es así en el otro caso. A ver, cuando vean la parte de radiografía, hay dos términos que se utilizan: radio lúcido y radio opaco. Es lo contrario en este caso. Radio lúcido hace referencia a todo lo negro, oscuro, radio lúcido. Radio opaco A lo al blanco, el contrario. Entonces, a la radiografía se observa más parte radio opaco. Ahí sería lo blanco. Ahora, hablar de neumonía, solo de radiografía, tiene varias características. Acuérdense, infiltrados alveolares y el broncograma aéreo. Eso les va a servir de mucho. Broncograma aéreo y infiltrados alveolares. Solo hablando de neumonía. Mucha información para mi cabeza. ¿Cómo están las clavículas? Está anterior. La clavícula está en forma de B, característico de una anterior superior. Si es posterior anterior, sería una horizontal. Y por las posteriores. Por las costillas, ¿sí? Ese es el mandado. Yep, yep, yep. Eh, Un puntote, lo Gabe Junior. La pregunta 2. ¿Qué síntoma característico resulta manera que con un paciente con COVID-19 sería el inciso B, la pérdida del sentido del olfato y el gusto? Ahora, todos los pacientes van a presentar esta pérdida. Y ahora, si decimos la doctora con este, no podría ser el diagnóstico diferencial. Porque en sí o no, enfermedades pueden presentar igual pérdida del sentido del gusto o del olfato. A ver, Flores Anderson Gómez. La 3. ¿Qué examen complementario se utilizó para la presencia del virus del SARS-CoV-2? Aquí sería, para mí sería la radiografía de tórax. A ver, ahí se prueban en el examen clínico de signo complementario. Ya, pero en la pregunta dice: ¿qué examen complementario se utilizó para confirmar la presencia del virus SARS-CoV? Se utiliza. También podría ser para el PCR. Dice, con la radiografía no confirmas que el virus está en el cuerpo. Hay complicación.
¿Ves? Así se equivocan esos exámenes. No se pregunta, pero dice se utilizó. Ajá, dice se utilizó. No, o sea, está en afirmativo. Para confirmar el Ajá, virus. está bien. Pero acá dice Ah, en esta pregunta te dice para confirmar la presencia del virus. Ahí ya te dice que solo sería la PCR. La radiografía que menciona el caso clínico anterior lo menciona porque te está diciendo que podría ser compatible con neumonía o los grados. no quiero nada de esto. Adriana Roca, la cuarta. Ya, a ver. Esta pregunta no sé cómo la respondieron, porque en el caso clínico no dice nada. O sea, solo dice que no está vacunada. No te digo quién es María, pero aquí está María. Si ustedes interpretan eso como que no tienen antecedentes médicos, está bien. O sea, ¿cuáles son los factores de riesgo que dijimos que había? Se podría haber respondido cualquiera, no tener antecedentes y eso lo interpretan por lo Todos los que dice, no incisos. tiene vacunas o la hipertensión arterial y diabetes, que son factores de riesgo en general, pero no se menciona el caso clínico. No tiene antecedentes médicos. Ya, entonces ya no tiene antecedentes. Eso fue lo que dije. Yo puse eso. Ay, lo está corrigiendo, lo estoy viendo. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Ahora, Virus. Sara, Me parece que lo que se borrado. la última pregunta. A ver, inmunoterapia y tratamiento antivirales. A ver, ¿qué le dijo la autora del tratamiento ayer? Es sintomático. No es sintomático. Puro sintomático. El remdesivir es un antiviral, está bien ahí, pero ¿qué más les dijo? ¿Qué es sintomático? Ya que examinación, ya sí puede dar, pero ¿qué más? ¿Qué es sintomático? ¿Cuál? Sintomático. Sintomático, ¿cómo se trata un paciente sintomático? Tratando sus síntomas. No a todos los pacientes van a dar antivirales, oxígeno. Puede que el tratamiento sea sintomático. Esto decían aún sí que en esa época mayormente el tratamiento era tratar los síntomas y ya cada uno se sanaba. Tratamiento Todos los sintomático. hospitales estaban llenos, solo se trataban. Si ibas al hospital te morías. Solo reposo en clase. Sí, pero ¿por qué en la B? Es verdad, estaba muy lleno y muy infeccioso. Iba al hospital vivo y salía muerto. Eso igual no lo en cuenta de lo que dice el caso clínico. Como tenía dificultad para respirar, por eso se administra quimioterapia. Yo lo ofrecí desde el primer día. Recién me están comprando. Se decide dar el tratamiento antiviral. Eso es el remdesivir. Uno no a Daniel y no a mí. Pero Daniel, no te voy a Para el caso clínico 2, ¿Qué color le pica? ¿Amarillo? Igual le tocó amarillo. ahí. Sí, pero yo te mataba. Yo sabía por qué. Es que la letra es ahí, que no podía leer su nombre. Pero no te Oiga, mejoró su caligrafía que yo te... Mejoró su letra. Yo lo conocí en primero. El caso clínico. Caso clínico 2 de marzo, varón de 71 años, diabético y hipertenso. Acude al servicio de urgencia hospitalario el día 2 de marzo por fiebre, tos y expectoración de varios días de evolución. En urgencia no presenta hallazgos clínicos radiológicos reseñables, por lo que se le da de alta tratamiento como amoxicilina, ácido flavulónico.
lo recomiendo. A ver, en este caso clínico. Clínica. ¿Qué tenía el 2 de marzo? Fiebre, tos y recuperación de varios días. Breve tos y expectoración. Podría haber sido, La ELISA dio negativa. pero la ELISA dio negativo, digamos, porque No hay anticuerpos todavía. no hay anticuerpos. Puede estar en el primer periodo. Tenía que haber sido PCR. O sea, a ver, Estaba iniciando. Es que se hace prueba de PCR con el hisopado. se dice en ese periodo. Tendría que haber sido una PCR. Ese es lo principal, una PCR. Ahora, si ven en la epidemiología del paciente, es mayor a 60 años, tenía ahí enfermedades de base, dice diabético e hipertenso. Ahora, acá te dice que el tratamiento con amoxicilina clavulánica, en urgencias. Entonces, ¿qué diagnóstico se pensaba con ese tratamiento? La amoxicilina con ácido clavulánico. Era una infección bacteriana. Una infección bacteriana, ya, pero ¿qué se llama esa infección? Con los síntomas que presentaba ese paciente. Neumonía. O sea, se pensaba que era una neumonía. Hicieron una prueba, te dice por la epidemiología de COVID, de ELISA, que fue incorrecto, porque primero, digamos, por la clínica y por la etapa tendría que haberse hecho la PCR. Entonces, por eso te dio la ELISA negativa. Entonces, ya hay la clínica del 2 de marzo, fiebre 12. ¿Qué presentó el 7 de marzo? Saturación de oxígeno, 80%. Una saturación de oxígeno baja. Ya estaba saturando y la presión arterial estaba Está alto. alta. Con una frecuencia respiratoria de 20, ya normal. Y con hallazgos de neumonía bilateral o falla respiratoria. ¿Cuáles son las complicaciones del COVID? Bien. Ahora el 8 de marzo, ¿qué presentó? Insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria. La saturación ya fue disminuyendo. El 17 ya también presentó aún. Fracaso renal agudo. Ahora, de epidemiología, ¿qué llamaba la atención de este paciente? Diabético, hipertenso, mayor de Era edad. mayor de edad. Hipertenso, ¿qué más? Mayor de edad. La edad. Y bueno, se le hizo tratamiento con lopinavir y dexametasona. Y que estaba conectado a un ventilador mecánico. Laboratorios. ¿Qué laboratorios se le hizo? ELISA ELISA y negativo, PCR. PCR positivo y radiología. ELISA, el 2 de marzo primero se le hizo una ELISA, salió negativo. El 7 de marzo una PCR fue positivo. Ahora vamos con las preguntas. Buen día, chicos. Echeverría David. Está correcta la prueba de laboratorio solicitada el 2 de marzo. No, porque no hay anticuerpos detectables, se encuentra en un periodo de ventana y la serología se pide por lo menos a partir de los 7 a 10 días. ¿Qué debería haber pedido él? Una PCR con hisopado nasofaríngeo, porque está en El nuestra. resultado nasofaríngeo. ¿Tu nombre es María René? ¿No está? Sí, está ahí. La segunda pregunta. Ah, ya contesté eso. La primera. Era la misma. La segunda pregunta. La segunda ya la contesté. Ya la contesté, la tercera sería. La tercera. La tercera, por favor. ¿Por qué 10 a 14 días?
¿Por qué la cuarentena es 10 a 14 días? Porque ese es el periodo de incubación del virus. ¿Acaso no se acuerdan ustedes que los encerraban 14 días? Porque ese es el periodo de incubación del virus. Salió contigo. Todos en cuarentena. Yo que estoy respirando. Y me la meto. Es como. No, es como se crea. Concha y David. El paciente, ¿por qué etapa del COVID-19 atraviesa? En realidad toda la expresión temprana, fase pulmonar y fase Por todas. sí. ¿Por qué? A ver, explíqueme. Bueno, porque en la infección temprana presentó lo que son los primeros síntomas de la fiebre, la tos y lo que es la expectoración, ¿no? Y en la fase pulmonar, bueno, presentó una neumonía. El paciente tenía apnea para respirar y en la fase inflamatoria, bueno, entró un shock que le provocó lo que se llama En la primera fase, en la infección temprana, ¿dónde se encuentra el virus? La nariz. En la secreción nasofaríngea, ¿no? En las secreciones respiratorias, sobre todo en la fase pulmonar, en los pulmones, en la fase inflamatoria. Camacho, Analía. ¿Tiene algún factor de riesgo paciente? Sí, el paciente presentaba diabetes e hipertensión arterial. Ya, al tener diabetes e hipertensión arterial eran pacientes más expuestos, ¿no es cierto?, al COVID-19. ¿Y usted sabe por qué? ¿Por qué el COVID daba más a los viejos que a los niños? Un estado de inmunosupresión. ¿Sabes por qué era un Todas las enfermedades, pero los niños también son inmunodeprimidos. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Primero por el estado inmunológico. En niños es mejor la respuesta que en las personas mayores. ¿Por qué? En las personas mayores, digamos, es más, como ya hay el envejecimiento, hay una disminución de la respuesta inmunológica. ¿Verdad? En los niños es más rápida la respuesta inmunológica. Pero no es por eso, a ver, ¿quién sabe? Porque la madre le da defensa al bebé. Que yo sepa, era porque el virus tiene el ECA2, el receptor del virus, es mejor en las células, o sea, es más receptivo en las células musculares, las células respiratorias del adulto que del niño. En el niño no se recepcionaba bien el virus. Que yo sepa es eso, por eso es que daba más a los adultos. Bueno, sería el último está respondido. Vamos a pasar así. A ver, López, la Mani Melani. ¿Qué es PCR? Reacción en cadena de la polimerasa. ¿Conoce otra PCR que se practica en laboratorio? Otra reacción de PCR. ¿Y qué dice? A ver, no le inmunología. ¿Más fuerte? Ay, por favor, silencio. ¿Qué? investigué y dice que es una prueba de la
reactiva. ¿Acaso no se acuerdan? No se van a confundir proteína C reactiva con PCR, que es de diagnóstico, reacción en cadena de la polimerasa, porque son dos diferentes pruebas. La proteína C reactiva, la PCR, esa proteína C reactiva, da positiva en procesos inflamatorios, en cualquier proceso inflamatorio que produce inflamación. En cambio, la reacción en cadena de la polimerasa es una técnica, es un método que permite identificar los genes de cada virus, bacteria, parásito, hongo, con fines de identificar. ¿Ya? En cambio, la otra es una proteína que da positiva en cualquier proceso inflamatorio, pero esta otra es otra PCR. ¿Está claro eso? Bueno. Acevedo Misael. ¿Está Misael? ¿No está? Arancibia Jasmine. A ver. Pruebas serológicas para COVID. Serológicas en lisa. ¿Qué pasa? ¿Qué otra prueba usted como médico podría pedir si es que estuviera en provincia y no hay ELISA? Ayer no hay Prueba rápida indirecta. Esa es la ELISA. A ver, ¿quién puede decir? Inmunocromatografía. La inmunocromatografía. Ir a clases, chicos. La inmunocromatografía. ¿Qué es la inmunocromatografía? Es lo que hemos hecho. ¿No ven como ustedes? Una prueba de embarazo. Aquí hay una prueba de HIV. Es lo mismo que esto que hemos hecho la anterior vez. Eso es inmunocromatografía, que es para todas las enfermedades. De la misma forma se hace para todas las enfermedades. Se saca el hisopado de la nariz y se busca antígeno, o si no, cuando el paciente ya está en los días 10, se saca sangre y eso, ¿qué se busca? Anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? ¿Primero qué? IgM, IgG va a dar negativo a los 10, día 10. A ver, vamos con Araúz, Ariane. Antígeno nasal para COVID. ¿Está Ariane? El antígeno nasal para COVID es una prueba rápida de antígeno para el COVID-19. Esta se hace por prueba de inmunocromatografía, que es una prueba de descarte con una muestra con hisopado de infección en nasofaringe. Ya, porque ahí se encuentra el virus, ¿no? ¿Cuándo usted pediría esa prueba? En la primera etapa de la enfermedad, los primeros 7 días. Los primeros 7 días. ¿Y qué pasa si... Echeverría Lavinia? Allá, ella me contestó. Cruz Carlos. T. Coagulopatía. Enfermedades que consiste en un trastorno del sistema de la población que funcionan deficientemente. Más fuerte. No se me entendió mucho. Ajá, más fuerte. Enfermedades que consiste en un trastorno del sistema de la población que funciona deficientemente. También son problemas en la coagulación. Fuerte Rosemary. Es policerositis. ¿Dónde está fuerte Rosemary? A ver, Rosemary. ¿Y por qué coagulopatías hablamos en el COVID? ¿Se puede producir coágulos en el COVID? Sí. Pero a ella puede ser. Rosemary. Puede ser por hipoglucemia, porque al momento de que le va a sacar alcohol, el cuerpo va a tratar de producir más glóbulos y esa va a estar sangre
el virus, el SARS-CoV-2. ¿Les habló? ECA2, ¿qué quiere decir ECA2? Encina 2, ya. Marisol Céspedes. ¿Y el virus cuál es su receptor por el que se une a él? La glicoproteína spike, ¿no? A ver, llames Kelly. Ya. Hurtado María Isabel. Ya, a ver, la dime. Identifica al virus productor de COVID-19, su estructura y su replicación. ¿Cuál es el virus? Es el SARS-CoV-2. ¿Por qué se llama SARS-CoV? ¿Qué quiere decir? Síndrome agudo respiratorio severo. ¿Por qué dos? Porque ya existía antes. Porque ya existía el 1. ¿Cuándo existió el 1? En el 2002, cuando produjo el síndrome agudo respiratorio severo en el Asia, pero este era el mismo virus. Este es otro virus, ¿no? Que vino de dónde es origen. De Wuhan, China, pero en un mercado donde vendían animales silvestres, sobre todo se dice que viene del murciélago, ¿no? Hernández Ivanil. A ver, Ivanil, dígame cuál es la estructura del virus, ¿por qué está así? El virus de forma esférica va a estar constituido tanto por su glicoproteína como la proteína NY y su forma va a dar como de corona, es por eso el nombre de coronavirus. Que pertenece a todos estos virus pertenecen a la familia de los coronavirus. ¿Y qué ácido nucleico? ARN. López María René. López María René. Ya, y la replicación del virus, ¿dónde se replica? ¿Cuál es lo que tiene predilección del virus para replicarse? ¿Qué es replicación primero? ¿Sabe qué es replicación? Multiplicar. Multiplicar es hacer dos. Células epiteliales Bacterias alveolares. dos, pero los virus se multiplican y eso ya no se dice multiplicar, se dice replicar, ese es el término. ¿Dónde se replica? Realmente me hace renegar. ¿Dónde se replica? ¿Cuál es el sitio blanco de acción del virus SARS-CoV-2? Así como del VIH, que es el linfocito T. Díganme cuál es el SARS-CoV-2. ¿Cuál es la replicación? ¿Alguien sabe? Las Las células epiteliales respiratorias, por eso es que el problema que produce el respiratorio, y se dice que también son las células del intestino, por eso es que producían diarreas. Algunas cepas producían diarreas, han venido produciendo diarreas. A ver, le va a decir Flores Anderson. ¿Dónde está Anderson? A ver si siga. Describe el mecanismo de transmisión y el cuadro clínico en las diferentes etapas. El sexo de transmisión es la través de la visita de la vía de transmisión es vía aérea, en este caso. ¿Cuáles son las etapas? Había tres etapas: la etapa temprana o inicial, la pulmonar y la inflamatoria. En cada una de estas etapas se caracteriza digamos, por la clínica respectiva. En este caso, la clínica temprana podría ser asintomática, o si no, podría presentar síntomas ya clásicos, como de otras enfermedades, como ser el gripe o un resfriado. ¿Ya? Por eso prácticamente no podríamos diferenciar lo que vendría a ser
fase de la pulmonar ya va a haber lo que vendría siendo la mucosidad, ya va a haber una deficiencia respiratoria en este caso. Y cuando llega a nivel inflamatorio ya va a ser más severo, porque ahí ya puede presentar el síndrome respiratorio agudo severo. O también coagulopatía. Coagulopatías o sepsis. O sepsis, sí. ¿Dónde se trata un paciente en ese estado? ¿Qué parte del hospital? Lo que viene siendo terapia intensiva. Terapia intensiva. Pero esto puede ser desfavorable porque al necesitar oxigenación en este caso lo van a entubar y como esto puede llevar a una neumonía hospitalaria. Sí, pero a que se muera el paciente por no poder respirar es una por otra. Los que entran a terapia intensiva saben que es una obra de comprensivo. Los pacientes que sobreviven de las terapias intensivas son 50%. Tienen la mitad de la probabilidad de quedarse ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque son salas sumamente contaminadas con bacterias multiresistentes. ¿No? A ver, Martínez Said. A ver, Said. Identifica las Muy técnicas. bien, Identifica las técnicas de laboratorio a solicitar de acuerdo a la etapa de la enfermedad. Interpreta los informes de laboratorio y casos clínicos. Para las tres etapas se pedirían respectivos las técnicas de laboratorio. En la primera etapa que habló su compañero, que es la fase febril, ¿qué pediría usted como médico? Que se... Ya, pero si no hay... Una prueba rápida, La una prueba PCR rápida, sí. no hace cualquier laboratorio, sí. está en el campo que Prueba rápida, prueba rápida. inmunocromatografía o prueba rápida, pero ¿de qué? ¿De qué? De COVID, decide de COVID. No hay un día clases ayer, ¿no? ¿Fue? Chicos, si explicamos media hora, entonces, ¿qué pediría? La muestra es el hisopado nasofaríngeo. ¿Qué pediría? Prueba de inmunocromatografía, búsqueda, ¿qué se llama? Test rápido de antígeno. Antígeno, eso es lo que hacían en las escuelas, en los colegios. Los del CEDE, los de la alcaldía, les sacaban muestra de la nasofaríngea y hacían la prueba de antígeno. Porque eso es lo que se detecta en la primera etapa de la enfermedad, ¿no? Pero si ya un paciente está en el día 7, 10, 12, 14, ¿qué va a pedir? ELISA, búsqueda de IgG, anticuerpos, ¿no? Pero, ¿qué prueba pediría? ELISA. Si no hay ELISA, Inmunografía directa. también inmunocromatografía, pero no la misma que ha pedido en la primera fase, sino búsqueda de anticuerpos, ¿no? ¿Cuál va a ser la muestra? ¿Qué muestra va a tomar? Sangre. Los anticuerpos siempre es en sangre, chicos. Bien. A ver, Morales, Glenn. Sí. A ver, Glenn. A ver, usted. Rodrigo, usted pregunte lo que haga explicar. Ya hemos terminado las competencias. A ver, hablamos del tratamiento. ¿Qué tratamiento se da en un paciente con COVID? ¿Ya en una etapa pulmonar o inflamatoria? Remdesivir más dexametasona. Ya, el remdesivir, ¿qué es el remdesivir? Un antigrado. Ya, luego también podría darse lo que se usaba la dexametasona, que es un antiinflamatorio. Y ¿usted tiene alguna información ya que tengo infectología, medicina interna, neumología, sobre el tratamiento actual? Del tratamiento actual depende mucho de qué caso sea, porque no se va a dar un
tratamiento, digamos, con antivirales a un paciente que esté estable, se puede decir, o asintomático, pero que sea confirmado con COVID. Pero a uno que esté en la fase pulmonar, sí. En la fase pulmonar, sí. Ahí ¿Qué va a dar? ahí se da antivirales, Remdesivir. el antiviral. Luego se usa corticoides, Dexa, y ya dependiendo si necesita o ¿Por no. qué se hace el seguimiento para ver el trombos? Hemogramas. Dímero D. Para ver la cantidad preliminar de plaquetas se pide hemograma. Ah, claro, pero el dímero D es un indicador para ver cómo están. El trombo, por eso es el trombo. Cuando está alto se pone la ¿no? A ver, vamos a llamar lista. A ver, ¿ha quedado claro lo que es COVID? Sí. Caguana, barriga,